¿Qué tal? Saludos. Reanudamos hoy la tertulia convencional de todos los jueves con varios temas, con varios asuntos de primer orden, de máximo interés en todos los ámbitos. Vamos a analizar en la primera parte de la tertulia las consecuencias para la economía española y también en todos los ámbitos, regional, también en local, porque los hay, de los efectos de la invasión y guerra en Ucrania. Les paso a destacar algunos de los aspectos más reseñables de un estudio publicado por el Real Instituto Elcano y que habla de una lenta reacción de la Unión Europea a la invasión rusa de Ucrania en forma de sanciones comerciales y financieras a Rusia, con graves consecuencias para la economía del invasor, como es la fuerte subida de los tipos de interés, la depreciación del rublo y el desplome de las exportaciones, excepto, como ya sabemos y sufrimos, las energéticas. Hay una alta interdependencia económica entre Rusia y la Unión Europea, que trae también consecuencias negativas para Europa y para España. En nuestro caso, hubo unos primeros efectos inmediatos en la importación de materias primas y productos energéticos e industriales, tanto de Rusia como de Ucrania, y a medio plazo ya estamos viendo el alza en los precios en combustible y en gas y también en alimentación, aunque parece que es bastante probable que ese incremento algunos sectores lo hayan aprovechado para desmesurarlo. En términos energéticos no existe una gran dependencia española de Rusia directamente, apenas nos aportan el 11% del petróleo que demandamos y solo un 6% del gas. ¿Cuál es el problema? Pues que la Unión Europea se provee de gas procedente de Rusia en un 40% de sus necesidades de media, lo que implica que no nos salvemos de tener que pagar un precio mucho más caro por la producción de electricidad. De Ucrania, pues nos están afectando las importaciones de cereales y de aceite de girasol. Son consecuencias que desde el Instituto Elcano las enmarcan en el marco de la microeconomía. Turismo. España recibe de cada 100 turistas 1,3 son rusos. Claro, porcentualmente muy pocos, pero per cápita lo que se gasta no es lo mismo que lo que pueden dejarse otras nacionalidades. Tampoco hay grandes inversiones ni de Rusia ni de Ucrania en España, ni a la inversa. En suma, ¿qué es lo que más nos preocupa? La subida del petróleo, del precio del petróleo y del gas, y la ya inevitable subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y los efectos que ya estamos percibiendo de una inflación desbocada. Vamos a lo nuestro, Valdepeñas, exportación de vino, lo obvio. Rusia es un cliente emergente para las mayores bodegas, pero en una en concreto o en alguna, pues es un cliente muy, muy potente. Dicho lo cual, les presento ya a la mesa Alberto Parrilla, coordinador de Izquierda Unida de Valdepeñas y concejal, portavoz de este grupo en el Ayuntamiento. Alberto, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Julián. Tiempos sin vernos. Fernando Prieto Ruiz, lo mismo digo. Bien hallado y feliz reencuentro. Muy bien, buenas tardes. Profesor Ángel Rivas, ¿qué tal? Bien, estupendamente. Bueno, el preámbulo creo que da para poder echar a rodar la pelota y empezar a expresar puntos de vista. Os pido como siempre que interactuéis entre vosotros y que las respuestas pues sean comedidas en el tiempo, que no en el contenido, que nos permitan hablar a todos de manera fluida. Alberto, un primer punto de vista. Bueno, es cierto que tanto la pandemia de COVID-19 como la guerra de Ucrania con Rusia, o de Rusia con Ucrania, mejor dicho, ha sido un aumento, se ha agudizado una crisis que ya se veía previendo. Preparándome el programa he podido leer un artículo muy interesante de Juan Torres de 2021, de junio de 2021. Por supuesto, en estos momentos era poco probable que pudiese ver con claridad una posible guerra en Europa. Y escribía sobre la inflación y es curioso ver cómo de aquí para allá, que han pasado aproximadamente unos 9-10 meses, de este artículo se ha ido cumpliendo absolutamente todo lo que comentaba este economista. Ya digo que antes de la pandemia sí es cierto que se podía vislumbrar la posibilidad de estar entrando en una llamada, como que se suele llamar, una crisis cíclica del capitalismo. Esto ya está más que estudiado, más que hablado y claro, lo podemos ir viendo. Una de las crisis más importantes
que tuvimos pues fue el crack del 29 y más recientemente y mucho más actual pues cuando explotó la burbuja inmobiliaria y justo antes de la pandemia del COVID-19 que ya podíamos empezar a prever que esto iba a poder ser. Claro, estas crisis vienen cada vez en periodos más cortos y lo que deja entrever es una clara pues un claro desperfecto de un modelo económico que llevamos manteniendo, nos guste o no, en nuestro mundo, que es el capitalismo, y es un destrozo de los recursos de materias primas, como podemos comprobar también a las personas, es una situación que habitualmente no es beneficiosa para nuestros cuerpos ni para nuestra mente, vivir en un sistema como el que vivimos, y ahora pues obviamente se ha seguido acrecentando debido a esta guerra y a esta pandemia, que en unos casos se podría pensar que la pandemia podría haber frenado un poquito esto al no tener que demandar tantas materias primas ni nada por el estilo, por el tema del confinamiento tan extremo que hubo en el mundo, pero aún así, en el momento en que se ha vuelto otra vez a volver a tener una actividad normal, se ha vuelto a poder apreciar que la crisis está mucho más centrada en el momento en que vivimos de lo que podríamos plantearnos, y no hay nada más que ver pues el tema de la inflación, el tema de la subida de materias primas, el tema de subida de combustibles, el tema de subida en general de todos los recursos. ¿Planteas que no hay influencia entonces por parte del conflicto, de la invasión, por supuesto, en las economías de la Unión Europea? Sí, por supuesto que hay una influencia, pero creo que lo que ha hecho ha sido agudizar una crisis que ya estaba. Por supuesto, influencia tiene que haber. Al final, el cambio del modelo de economía global ha cambiado. Antes, como bien has explicado al principio, en Rusia y Alemania, por ejemplo, tenían unos grandes intereses en el tema del gas. En España, a través de Argelia, nos mantenemos bastante bien surtidos con el gas de Argelia, pero en la Unión Europea no cabe la menor duda. Este cambio geopolítico que ha habido a través de las sanciones, pues lo único que va a hacer va a ser cambiar el modelo que teníamos a un modelo más euroasiático entre Rusia y la comercialización de estas materias primas con China, la cual pues posiblemente va a poder acceder a ellas de una forma mucho más barata. Fernando. Bueno, yo creo que el aspecto económico yo creo que influye poco el modelo, ¿no? Porque si miramos los países que no son de modelo capitalista están jodidos igualmente o incluso peor, porque si buscamos y vemos el modelo económico de Cuba, de Corea, incluso de China, y lo que mantiene el medio ambiente los chinos, pues a lo mejor nos damos cuenta que tampoco es la panacea que se dice por ahí, ¿no? Porque uno de los países más contaminantes del mundo, no hay que dejar de verlo, y no por eso hay que dejar de presionar para que no lo haga, es China, ¿no? China yo creo que es, junto con la India, posiblemente los dos países que más contaminan en el mundo, y que además no se somete ni quiere reconducir ese tema, ¿no? Dicho esto, yo creo que evidentemente la guerra de Ucrania, puesto que es parte de corazón de Europa y una parte importante de influencia en materias primas, sobre todo agroalimentarias, pues evidentemente trae como consecuencia pues una crisis, cierta parte de crisis importante. Y si luego vemos el país atacante, porque no hay que dejar de entender que es una invasión de un país a otro, o sea, yo creo que guerra como tal no es, sino que es una invasión de un país a otro, pues evidentemente con las sanciones que ha tomado Europa, aunque ha sido tarde, pues evidentemente hay situaciones en las que pues se van a pagar ese tipo de consecuencias. España, si nos ceñimos a España, bueno, pues según dice el gobierno, pues no dependemos económicamente, de materias, sobre todo energéticas, de Rusia. Bueno, pues ahí deberíamos estar más tranquilos, pero dicho esto, aunque no dependemos de ellos, pues tenemos una de las inflaciones más grandes de Europa. Algo se está haciendo que no está bien. Y después, pues el gas, que evidentemente lo tenemos de Argelia, hemos metido el pelotazo del siglo, pues haciendo lo que se ha hecho con Marruecos, y ya Argelia nos ha dado un toque de atención, diciendo que va a ser su cliente principal Italia. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, si no llegamos ya casi naranja, que nos va a mantener el precio con ligera subida, se dice, ya lo veremos cuando haya que renovarlo, cómo va a quedar. Y bueno, y ahí estamos en esa situación. De todas formas, parte de esto ocurre porque Europa no se ha planteado bien el sistema de producción, sobre todo en materias primas, sobre todo alimentarias. Aquí nos creíamos que éramos el ombligo del mundo y nos hemos dado cuenta que tenemos grandes carencias
Es decir, aquí por ser tan sumamente verdes, que no digo que no haya que hacerlo, pero alguna vez no hay que ser tan sumamente verdes, sino que hay que mirar en el global de la población, dejamos mucho barbecho y dejamos de cultivar. Por dejar de cultivar dependemos de otros países, y en este caso concretamente del girasol y de trigo, ¿no? Si nosotros que tenemos tierra produciésemos esa cantidad de trigo y de girasol, no dependeríamos de países terceros, pero bueno, somos tan estupendos que llegamos a hacer esa consecuencia pagando, teniendo que gastarnos cuartos podiendo tener capacidad productiva aquí, ¿no? Hay una dependencia cerealística importante. Claro. Importante. ¿Y esto es un problema de falta de ordenación del sector o de los propio sector agrícola que apuesta por otros cultivos? Vamos a ver, en Europa tenemos el barbecho marrón, porque aquí como no podemos cultivar todo, porque si no, bueno, contaminamos y esquilmamos la tierra, dejar una parte importante de tierra, es decir, sin cultivar en toda Europa, y como consecuencia en España, pues eso hace de que dependamos de trigo, en gran parte, de Argentina, de Estados Unidos y de Ucrania. Y evidentemente de girasol más de Ucrania, que nos pilla más cerca. Pero que, sin ir más lejos, España podríamos tener capacidad suficiente para autoabastecernos en girasol. Tranquilamente, podríamos autoabastecernos. Pero como tenemos que dejar un porcentaje importante sin cultivar, ahora se han dado cuenta de que, bueno, que este año se libera. Se ha tomado en algunos casos casi tarde, porque ya va a haber ciertos cultivos que ya no vamos a llegar, ¿no? Otros sí se van a poder hacer, pero si no está la tierra preparada va a ser realmente difícil. Es decir, que aquí lo que no tenemos es previsión. Hay a veces que estamos en manos en Europa de demasiados tecnócratas que no pisan realmente la necesidad. Y cuando el tecnócrata no está en la necesidad, es decir, en el campo de cada parte de lo que es técnico, pues llega un momento a hacer cositas en despachos que cuando se plasma en la realidad tenemos esas carencias. Y yo creo que es lo que le está ocurriendo a Europa. Eso yo creo que nos va a servir tarde o temprano para reordenar lo que es todo la capacidad productiva, cuanto menos en la agroalimentación. En cuanto a energía, bueno, evidentemente cada país tenemos lo que tenemos. Hay en algunos casos que sí tenemos minerales, pero bueno, volvemos a lo de antes. Somos tan sumamente estupendos que preferimos comprarlos a países terceros, es decir, que aquí no nos contaminemos, que se contaminen los otros, somos muy buenos, pero que se contaminen los otros y que nosotros no, ¿no? Y también dependemos en muchos casos de ese tipo de extracciones minerales. Profesor Rivas. Bueno, vamos a ver. Por lo de pronto, yo evidentemente no me voy a meter aquí en grandes teorías políticas al respecto, por ejemplo, de las crisis cíclicas del capitalismo, que están demostradas. Ya John Kenneth Galbraith, socialdemócrata, discípulo de Keynes, ni más ni menos, en su famosísimo libro El crack del 29, está publicado en español, se puede leer, ya lo explicaba él, keynesiano, socialdemócrata keynesiano, del entorno de los Kennedy, ni más ni menos, ya demuestra en ese libro que las supuestas crisis cíclicas del capitalismo, particularmente el crack del 29, no tiene nada que ver con el capitalismo de libre mercado, sino precisamente con el estatismo, el intervencionismo del Estado en la economía. Esto sí que está absolutamente demostrado, y no solo por Galbraith, sino por muchos otros. Por lo que respecta, para meternos ya en cuestiones más del día a día, hombre, a mí me parece realmente triste, lamentabilísimo que siendo España como es una economía que es equivalente a la economía rusa. En población, la tercera parte de la población rusa. En superficie, bueno, ya inconcebible, es decir, la comparación no tiene más mínimo sentido. Resulta que estamos dependiendo de Rusia porque los burócratas y los tecnócratas, como dice Fernando, tanto tecnócratas como burócratas, gente que no ha cogido un tomate en la mano en su vida, salvo en el comedor del Parlamento Europeo, que se lo ponen allí, en el buffet libre y todas estas cosas. Con relación a la política agraria, es realmente lamentable y escandaloso que un país como España, un país que es una economía gigantesca, o sea, gigantesca, es muy grande. España es una economía muy grande y es una potencia agraria enorme, y que tengamos que estar dependiendo porque hay directivas europeas. Yo soy el más europeísta del mundo, posiblemente, como mínimo de Europa. No, desde luego, de esta Europa de los tecnócratas y los burócratas, como dice Fernando, que son una catástrofe y una calamidad. La Europa de la cultura, la Europa de la historia, aunque bueno, ahora ya la historia, por lo visto, ya va a dar completamente igual. No desviemos, por favor. No desviemos. Que ya vamos por Úbeda. Sí, pero tierra, trabajo y capital, pues hay que recuperar la tierra, dejarse de tanta digitalización sostenible que no viene a cuento, que no vale para nada.
y efectivamente volver a apoyar al hombre de campo, al hombre y a la mujer de campo que están ahí trabajando y produciendo. Y en cuanto a la cuestión de la energía, anda que desde luego tener que estar, siendo como es España, un país que no es cierto que no tiene fuentes naturales de energía, y si no son fuentes naturales de energía, que sí que las tiene, entre el sol, el viento, el fracking y la posibilidad de recuperar la energía nuclear mediante centrales nucleares de estas pequeñitas a la francesa, España podría estar perfectamente, poder ser soberana energéticamente sin ningún tipo de problema. Pero efectivamente preferimos el papanatismo de una supuesta Europa que ni es Europa de los pueblos, ni es Europa de nada. Quiero decir, esto realmente es un fracaso. ¿Viene el profesor realmente escéptico de Semana Santa? No, vengo resucitado. Claro, vienes de Santiago de Compostela, así cualquiera. Así cualquiera. Alberto, levantamos la veda. Haber nacido. Venga, vale. De acuerdo. Nada, simplemente un par de cosas. Bueno, un profesor de filosofía que tuve me dijo que había muchas versiones para distintas cosas. Obviamente, que un keynesiano defienda que los problemas del capitalismo, los problemas de las crisis cíclicas los produce directamente la intervención del Estado, no tiene mucho. No lo defiende, lo demuestra. Bueno, demostrar. El crack del 29 está aplicado. Es que la política y la filosofía son dos cosas que una persona puede plantear sus argumentos o sus tesis, y el día siguiente pues puede tener perfectamente una refutación igualmente válida o incluso mejor. Eso es así. Yo obviamente defiendo que hay crisis en el capitalismo, y ya no solo eso, sino que además es que lo podemos apreciar el día a día. Me gusta que mi compañero Fernando me haya cogido el guante de la última tertulia que tuvimos, en la que estuvimos hablando de modelos sobre el tema de productos locales y demás. Y cuando hablamos de productos locales también podemos referirnos a productos nacionales, localmente hablando, dentro de un mismo país. Y que ahora defienda este modelo, pues fíjate, pues me gusta. Obviamente también somos partidarios, y soy partidario precisamente de eso mismo que él defiende, de ser posible, o de tener la capacidad y la autosuficiencia para poder dejar de depender de tanta exportación e importación, como comentamos en la anterior tertulia. Y bueno, sobre el proceso también que comentaba del tema de China y del modelo chino y demás, pues el problema, o uno de los problemas por los que ahora mismo China, que tengo entendido, o he leído y he estudiado, que China ahora mismo pues tiene unos planes bastante ambiciosos y largoplacistas sobre el tema de medio ambiente, pero un problemón que tenemos en el mundo es la globalización. Y la globalización la hemos vivido en Valdepeñas, en nuestras propias carnes. Y esto se ha vivido por ejemplo, en Valdepeñas y todo el campo de Montiel, como por ejemplo cuando se han derivado las distintas fábricas textiles que había en toda la zona a zonas donde el terreno era muchísimo más barato y la mano de obra mucho más barata. Eso ha sido así, y en Valdepeñas y el campo de Montiel se ha despoblado por culpa de la globalización, en la cual se han dejado de... ¿Era evitable la globalización? Depende de la dinámica de libre mercado, etcétera. Depende de lo que quieras apostar. Si tú quieres apostar por una política de trabajo, de empleo y demás, pues obviamente sí, claro que es evitable. Tú lo puedes hacer. Obviamente tendrás que vivir o debes de vivir en un país que esté dispuesto a pagar los costes de producción y que esté dispuesto a comprar cosas que no están hechas en una zona que está a 6.000 kilómetros de tu... Una pyme de 200 trabajadores de confección puede competir con Inditex, que fabrica sus prendas en Bangladesh, en las antípodas. ¿Es sostenible? Puede competir, por supuesto, pero para eso tendríamos que tener una capacidad de transmitir a las personas compradoras, que es que todo el mundo somos políticos hasta cuando vamos a ir a comprar al supermercado o a la frutería del pueblo. Si vamos a comprar a una tienda local en el cual está trayendo su producto de la fábrica que está al lado de su casa, o si estamos yendo a comprar a una
yo qué sé, pues a un Mango, a un Stradivarius, a cualquier otro sitio, que efectivamente lees la tarjeta o la etiqueta de este producto y está hecho pues en las antípodas del pueblo. Obviamente habría que educar también a la población a hacer un consumo más responsable, pero ojo, no me malinterpreten porque claro, no todo el mundo puede comprar de forma responsable. Hay gente que no se puede permitir los altos costes de esta producción en algunos casos. Pues bueno, pues tendríamos que valorar o tendríamos que ver cómo se puede ayudar a este tipo de familias, cómo se puede ayudar a este tipo de economía para mejorarla de una forma mucho más ecológica, sostenible y que diese trabajo a los ciudadanos de Valdepeñas, de la comarca y de España, por supuesto. Más cosas. Sí, dos aclaraciones al respecto. Vamos a ver. La producción agraria final española tiene capacidad para abastecerse y además exportar. Eso no significa que seamos que tengamos que tener consumo de proximidad. Tenemos que tener, a mi entender, tenemos que tener sobre todo mucha capacidad de exportación, es decir, si queremos tener cierta crecimiento económico dentro de lo que es el país. Si nos limitamos a producir y comer, pues es una economía de autoabastecimiento que llegamos a donde llegamos. Es decir, si queremos llegar a ese círculo económico, pues hagámoslo, pero que sepamos hasta dónde vamos a llegar. Es decir, yo creo que tenemos que tener una capacidad de exportación importante, lo mismo que podemos tener una capacidad, y de hecho creo que España lo ha demostrado, de autoabastecimiento. Es decir, tenemos las dos capacidades. Eso yo creo que, bueno, pues España lo tiene una gran riqueza agrícola. El problema es, volvemos a reiterar lo de antes, que como estamos dentro del entorno europeo, ya así se ha decidido, que tenemos que dejar de producir, y se ha estado dando dinero sin producir, que yo creo que es el gran error que ha cometido Europa, pues hemos entrado en esta situación en la que estamos en la actualidad. Si eso se corrige, posiblemente corrijamos todo el proceso productivo. Capacidad de energía que tiene España, tiene capacidad de abastecimiento, lo que pasa es que creo que tenemos que ser un poquito menos estupendos y decidir si tenemos capacidad económica para seguir comprando energías al exterior o si tenemos capacidad de producción. Desencriptamos el lenguaje, hablas de ser capaces de producir energía nuclear. Sí, perfectamente, ¿por qué no? O de extraer el gas mediante fracking. Perfectamente. O de producir minerales en los cuales, pues, con intercambios, por ejemplo, el litio, ¿no? Que ahora es tan famoso. España tiene la tercera mina de litio, la capacidad de tercera producción de litio de Europa, y la quinta o la sexta del mundo. Pero bueno, como no queremos minas abiertas, pues que lo produzca otro, que en ese país no importa nada, y lo traemos aquí, ¿no? Que no lo vendan, sí. Es decir, que bueno, que tenemos que empezar a pensar qué queremos de nuestro país y qué queremos para nuestra economía. Si eso no nos ponemos a pensar, pues tendremos algún momento en que esto estallará, porque no vamos a tener capacidad. Y luego un matiz claro. La despoblación se produce por varios aspectos, no solamente por la capacidad productiva. La despoblación se produce en gran medida porque a la gente tienes que darle servicios y ocio. Y hay en pueblecitos pequeños que no hay capacidad de darle servicios y ocios. Y cuando esa cadena la rompes, evidentemente se despuebla. Por mucho empeño que pongamos. Porque no todo en la vida es trabajo y trabajo y trabajo. También tenemos que tener esparcimiento y si mañana nos dan infarto, que tengamos capacidad de llegar en un cuarto de hora como máximo a un hospital. Y hay en zonas, desgraciadamente en nuestro país, que eso es imposible. Por la despoblación, por las carreteras y por el servicio hospitalario que tenemos. Y eso, por muchas vueltas que le damos, es así. No podemos tener en cada 25 kilómetros un hospital. Es imposible económicamente mantenerlo. Si queremos, pues vamos lo que tenemos que pagar. Os pido que no perdáis la referencia del asunto inicial de Bien, quiero decir, bueno, pues como concepto. Y volviendo a lo de la guerra. Creo que a nosotros, si fuésemos de otra manera de pensar, posiblemente nos afectaría la guerra menos que nos está afectando. Y si aplicásemos otras políticas económicas, tendríamos pues menos subidas de IPC o de inflación que vamos a tener. Porque lo curioso es que España, después de lo que estamos comentando, seamos uno de los países que más inflación vamos a tener y que evidentemente eso va a repercutir en el IPC final más elevado, ¿no? Y eso supone de que vamos a ser un 8, un 9 o un 10, depende de a lo que llegamos, más pobres que el año anterior. No seguimos orden. Intervenir según... Sí, a mí me gustaría plantear un par de cosas. O sea,
hablas de ecologismo o incluso criticas un país muy contaminante y demás, pero claro, ahora estás defendiendo energías que claro, conllevan sus riesgos, Sí, incluso... riesgo no significa que contamine. Bueno, Riesgo sí, no significa que contamine. Como todas. La energía nuclear está claro y demostrado que contamina con los residuos nucleares y demás. Podríamos incluso... Si nos estamos comiendo los residuos franceses, si nos no, los estamos comiendo sin producir, nos los estamos comiendo sin producir. En realidad los residuos franceses de los que tú hablas son residuos españoles que se llevan a la frontera de Francia y Francia nos lo pone ahí. Entonces, pues ¿por qué? ¿Cómo es eso? Francia nos pone los residuos que nosotros... O sea, Francia compra residuos nucleares de España y tienen un almacén de residuos nucleares en la misma frontera. Así nos mete el gol Francia. Pero podemos hacer una transición energética de forma adecuada. Podemos intentar producir o intentar invertir en energías renovables, en energías verdes. Y al igual que, por ejemplo, el tema de las minas abiertas. El tema de las minas abiertas, eso es una locura. Directamente plantearlo bajo mi punto de vista. Sí, es una locura, pero litio y coches eléctricos queremos, ¿verdad? Vale, pero... Digo yo, ¿no? ¿Coches eléctricos queremos o no queremos? Porque es verde, es ecológico. En el momento en el que... ¿Quién tiene que producir el litio? De acuerdo, sí. En el sur de África, en el cono de África, en el centro de Asia, ¿dónde hay que producirlo? El coltán, también otro mineral que está, por ejemplo, en todos nuestros móviles, pues también se tiene que producir, entre comillas. A lo mejor habría que plantear otro modelo o otras fuentes de energía para las baterías eléctricas, como se están planteando. Pero la que tenemos es la que tenemos. Sí, la que hay, pero la que tenemos. Ya habrá otras. En el momento en el que tú entras a hacer una mina abierta, tú sabes lo que vas a hacer, va a ser contaminación de acuíferos, contaminación de la zona en la que vas a abrir la mina. Aquí tuvimos un debate muy importante de tierras raras y un movimiento muy importante sobre el no a la mina. Sí, pero sí, entonces, si tú quieres, claro, es que la mina de litio no la tenemos aquí en Valdepeñas. Si la tuviéramos en Valdepeñas, muy posiblemente tú estarías en contra de eso precisamente. Al igual que, por ejemplo, pues en el momento en que llega una macrogranja a llamarte a la puerta de tu vecino, es el mismo ayuntamiento gobernado por el Partido Popular que dice directamente que no hay macrogranjas. Yo creo que ya por es ejemplo, y con el tema de lo que tú dices también, perdona que termino enseguida, Fernando, del nuevo modelo o el modelo de otras políticas que teníamos que hacer. ¿Defiendes la bajada de impuestos o cuáles son tus modelos económicos que deberíamos de seguir para que no nos afectase tanto la guerra o para que no nos afectase tanto la subida del IPC? Porque claro, hemos visto la bajada de impuestos en la luz. ¿De qué ha servido bajar impuestos en la luz cuando estaba el megavatio hora tan alto? ¿Ha servido de esto? De nada, de cero. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas lo que han hecho ha sido seguir aumentando el precio del megavatio. Y eso lo han hecho, lo hemos visto. Han incluso vaciado muchos acuíferos o estanques incluso llenos de agua para producir energía hidroeléctrica muchísimo más barata y vendida muy cara, con estos beneficios llevados del cielo. Y termino. Últimos 2-3 minutos y vamos al descanso. Termino. Por ponerte un ejemplo, la primera guerra del Golfo. El barril de Brent subió, no a precios tan altos como el que hemos tenido ahora, pero subió en torno a $150. ¿Por qué en España no subió la gasolina de una forma tan disparatada como ha subido ahora? Porque Repsol estaba nacionalizada. Y eso fue un colchón muy importante para que estos precios de la gasolina no fuesen percibidos por la población ni pagados por el bolsillo de los ciudadanos. ¿Cómo que no? Si al final los pagas impuestos. Claro, evidentemente. Terminas pagándolo tú, ¿cómo que no? Pero los impuestos se distribuyen de una forma no, completamente organizada. No, señor. El gran engaño, claro que sí. El gran engaño que nos están vendiendo de que no pueden bajar los impuestos, porque eso es hacer recorte, eso es un engaño. Es un engaño porque si tú das ayudas, ¿de dónde salen? Creo que salen de los impuestos, creo, claro, sí, creo. Luego, entonces te dará lo mismo aplicar un impuesto cuanto más general sea mejor para la población que dar una ayuda determinada. Porque la ayuda determinada que se está dando ahora mismo a la gasolinera, date una vuelta, yo te invito. Y resulta que casi todas tienen el mismo precio, no la han tocado, bajando el petróleo. ¿Por qué razones? ¿Me lo estás preguntando? Sí, claro, ¿por qué razones? Pues ahondando la ayuda, bajando el barril de petróleo, siguen manteniendo precios altísimos. A 1,80, a 1,80. ¿Cuáles son los beneficios de estas empresas?
a lo que yo estaba hablando con el tema de la nacionalización. En el momento que tú tienes una empresa nacionalizada, no tienes que costear estos beneficios empresariales que hay. Eso es así. Y eso sí que repercute en el bolsillo del ciudadano. ¿Te va a dar igual? ¿Los impuestos? Claro que no. Claro que no da igual. Si tú estás pagando unos impuestos, esos impuestos se distribuyen de una manera organizada. Mientras que si tú estás disminuyendo dependiendo como cada uno gobierne. Claro. Hombre, no como organizar, claro. Como cada uno gobierne, que actúa sobre prioridades. ¿Qué es lo que se ha visto en la energía ahora? Se han bajado los impuestos, se puso al 10%. Antes el IVA estaba al 21%, se bajó al 10%. ¿Qué es lo que pasó? Siguió subiendo el precio. ¿Cuándo se ha recortado? Cuando Europa ha llegado y ha dicho, ojo, aquí estos beneficios se van a acabar. En el momento en que se le ha recortado o se ha llegado a intervenir de una manera muy floja, que ha sido enseñando un poquito que las eléctricas han visto las orejas al lobo un poco, en el momento ese ha empezado a disminuir el precio de la luz. Al igual que pues la situación privilegiada que ha tenido España y Portugal para la negociación en Europa con el tema del gasoducto de Argelia. Y que han disminuido pues estos problemas con el tema de los beneficios caídos del cielo que se van estas grandes empresas. Pero esto eran beneficios. ¿Y qué tiene de malo que las grandes empresas consigan beneficios? Pues hombre, una cosa es no tiene absolutamente nada de malo que tengan grandes beneficios. Hombre, tú lo que hay que hacer es dejar al mercado libre, que genere los precios por sí mismos. Si tú tú nacionalizas ahora mismo Repsol o Cepsa, lo que te dé la gana, el monopolio estatal, digamos, desaparecen los precios, desaparece la competencia, desaparecen los precios, desaparece la economía, propiamente hablando. Si dejas el mercado libre para que genere los precios, termina beneficiándose el consumidor, porque entonces después empiezan a pelear a saber quién la vende más barata. Ahí le bajas, ¿cuánto se llevan impuestos? El importe de lo que pagamos en la gasolinera de los combustibles, ¿cuánto representan los impuestos? De entre el 70 y el 80%. Es que eso es una falacia. No es ninguna falacia. Lo sabes perfectamente. Porque en el momento en el que hay unos oligopolios que independientemente de que sea cualquier tipo de sitio, no existe, claro que existe, porque es que al final, ¿qué es lo que pasó cuando se privatizó Movistar? ¿Qué pasó cuando se privatizó Movistar? En el momento en que la telefonía y los servicios móviles salieron de la nacionalización, decíamos, no, van a bajar todos los precios y demás. No, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Se han puesto de acuerdo todas estas grandes empresas y al final las han terminado subiendo. ¿Cuánto tiempo hace tienes tu teléfono móvil? ¿No han bajado los precios? Yo creo que no, en absoluto. ¿Cómo que no han bajado los subiendo? Al igual que la gasolina, al igual que la electricidad, al igual que cualquier años de eso. Los precios nominalmente han subido, los precios reales han bajado un montón, como todo. Lo que hay es un problema, yo no sé si miedo no es verdad. A actuar. ¿Cómo que no? Creo que lo que hay es un problema y miedo a actuar sobre lo que se ha legislado. Vamos a ver. En España existe el Tribunal de la Competencia, ¿verdad? Creo que hasta ahí estamos. Que debería desaparecer. Y la Comisión Nacional de la Competencia. Creo que hasta ahí estamos de acuerdo. Debería desaparecer. Si 4 grandes empresas petroleras se ponen de acuerdo para fijar el precio, porque no entra a saco. Eso no es un problema de ganancia de las empresas, es un problema estatal. Es un problema de la administración que no entra a saco a vigilar ese tema. O no es así. En Valdepeñas, ¿quién pone los precios de la uva? Hay varias empresas. ¿Quién pone los precios de la uva? Que hay varias empresas, te puedo decir que aquí hay cooperativas. Mira, aquí hay cooperativas. ¿Quién las pone? ¿Quién pone los precios? Ahí está la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que actuó en su momento. Claro. Es decir, si tú ves que se ponen de acuerdo, pues que entre la Comisión Nacional de la Competencia. Claro, ¿cómo? Es que no se ponen de acuerdo. Pues que entre la Comisión Nacional de la Competencia. No, si entró. ¿Entra? Y por eso es lo que tiene como consecuencia el libre mercado. No, una de las consecuencias del libre mercado. Pero vamos a ver, tú legislas y lo que tienes que hacer es cumplir lo que legislas. Y luego retiras. Si aquí las grandes petroleras o las grandes campañas telefónicas se ponen de acuerdo para fijar un precio, que entre la Comisión. Sí, claro, es lo que hace. ¿Qué es lo que pasó hace unos años con el precio de los concesionarios de coches? Sí, pero se pusieron de acuerdo para inflar los precios de los vehículos. Pero yo no sé si entra. Y ahora hay multas millonarias a esos pero yo no sé si entra o no entra. Pero ahora mismo tú te vas a cualquier puesto de gasolinera de marca y tiene el mismo precio. Curiosamente.
si hubiese entrado, a lo mejor no tenía el mismo precio. Ahí Y también a lo mejor excepciones. es porque se ponen de Vais a acuerdo. entrar, o habéis entrado de lleno en un bucle que nos ha desviado, no del todo, seguimos con algún vínculo, pero hemos entrado en un debate conceptual e ideológico que no digo que no conduzca a nada, salvo a obviar el resto de temas que tenemos planteados para la tertulia de hoy. Y aprovecho uno de los comentarios que se han escuchado para incluir un dato muy positivo que ha dado a conocer la Consejería de Economías, Empresa y Empleo de Castilla-La Mancha, al frente de la cual está Patricia Franco, tecnócrata, y no por ello menos buena política, porque tenía un larguísimo bagaje en la empresa privada como para después aplicar sus conocimientos al servicio de la economía de Castilla-La Mancha. Entre enero y febrero de 2022, Castilla-La Mancha exportó, el conjunto de sectores, más de 1.500 millones de euros. Es el mejor arranque del año desde que se maneja y desde que existe registro de este dato. Vamos a hablar, a vuelta de publicidad, de la propuesta del nuevo presidente del Partido Popular, al presidente del Gobierno y al Partido Socialista, para que en lo sucesivo el partido que sea más votado en elecciones sea el que gobierne, merced a que el principal partido de la oposición permita que pueda tomar posesión su cabeza de lista. ¿Con qué finalidad? Pues evitar que los extremismos tengan la llave de la gobernabilidad de nuestro país. Pero eso después de la publicidad. Hay una cosa. Continuamos, tertulia de actualidad en Televaldepeñas. Pasamos a analizar la propuesta del nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno y al Partido Socialista, para que en lo sucesivo pueda haber pactos de Estado y pactos de investidura para que sea la lista más votada en comicios quien gobierne, para poner de alguna forma un coto a los extremismos, que luego veremos qué denominamos por tal, para evitar que tengan la llave de la gobernabilidad del país formaciones como por ejemplo Bildu, o como por ejemplo puedan ser Vox, que para determinado espectro ideológico del centro izquierda y centro derecha pues son fuerzas prescindibles. Vamos a ofrecerles la pieza informativa que nuestros servicios informativos de Televaldepeñas han elaborado, con la opinión de varios valdepeñeros sobre esta propuesta del nuevo mandatario del Partido Popular. Lo vemos y comentamos. El próximo 2023 estará marcado por la celebración de las elecciones generales, en donde se decidirá quién gobernará en la siguiente legislatura. Es por eso que el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recuperado su propuesta de que en las siguientes elecciones gobierne quien sea el más votado, en vez de, según sus palabras, coaliciones de perdedores. Justo que gobierne el partido que más votos obtenga, indudablemente. A mí me parece muy buena la propuesta. Además es que así creo que esas ideas saldrían un poquito más adelante, porque es que si no al final esos partidos minoritarios son los que han sido menos votados, ¿no? Ojo, cada uno puede tener sus ideas y todas pueden ser igual de buenas e igual de malas, pero las ideas que han sido más votadas, pues que sean las que lleven hasta arriba, que sean las que lleguen al poder, no esas ideas un poco más minoritarias que han sido menos votadas. Entonces, bueno, pues a mí me parece bastante bien. No me parece mal, pero habría que leer la letra pequeña si la hay. Si no la hay, de todas formas luego se arma un lío. Así que, pues si todos están de acuerdo, no me parece mal. Me parece la idea buena, que la lista más votada sea la que gobierne, para evitar estas coaliciones raras que hay para formar gobierno. Me parece que sí, que la lista más votada debía ser la que mandara, sea la que sea, porque son las que más votos tienen. Luego los demás son coaliciones que se hacen, que resulta que los que están mandando son los que tienen 3 votos sobre todos los demás. Es buena propuesta, ¿no? Sí, creo que sí. Aunque por unanimidad se vea una buena idea, ya veremos hasta que llegue el próximo año si esta propuesta se hace realidad o no. Pues ya lo han escuchado, respuesta unívoca, y tengo que volver a reanudar
tertulia con el coordinador de Izquierda Unida. No sé si compartas lo que expresan los valdepeñeros o estos 5 valdepeñeros en concreto. Bueno, no lo comparto, pues si no, Izquierda Unida no iba a gobernar la vida. No, bueno, fuera bromas. Hombre, no son extremismos raros, Izquierda Unida. No, claro que no, pero me refiero que para este caso tendríamos que ser la lista más votada y de momento estamos intentando, pero bueno, poco a poco. En fin, sea como sea, no me refería a extremismo, por supuesto. Yo no creo que Izquierda Unida sea un partido extremista en ningún caso. Somos unas personas corrientes, de a pie, que trabajadores, con unas ideas que podemos aportar, pero bueno, pues sin salirnos del tema, no creo que sea una buena idea y ni siquiera creo que sea fácil ni sencillo de llevar a cabo. Ya, nosotros no vivimos en un sistema presidencialista, como por ejemplo el que puede vivir en Francia con estas elecciones de 2 vueltas, en las que se juega todo a una segunda vuelta, o incluso diría, por ejemplo, un sistema como Grecia, que al partido más votado se le atribuyen 50 escaños más al final del recuento. Obviamente, a Alberto Núñez Feijóo, pues bueno, pues a él nunca le ha venido en Galicia, donde ha estado gobernando durante muchos años, nunca ha tenido necesidad de confluir por sus mayorías absolutas, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que ahora mismo estamos en una situación completamente distinta y que el bipartidismo que hemos vivido durante muchos años ha pasado a un segundo plano. Sí es cierto que las confluencias habitualmente suelen ser beneficiosas en general porque hay muchas más ideas, muchas más personas trabajando y claro, hay roces, hay voces discordantes, no se puede estar en todo de acuerdo, pero al final, pues mira, llevamos ahora mismo aproximadamente unos 3 años gobernando por una confluencia en la cual había gente que decía al principio que se iba a hundir España y no nos hemos hundido. Y fijaos con la que hemos tenido encima. La COVID-19, hemos tenido encima, ahora tenemos una guerra en Europa y bueno, afortunadamente está gobernando la izquierda y ha podido llevar a cabo unas políticas de ayuda a las personas trabajadoras y a las personas que más difícil lo han podido tener. Se ha salido, entre comillas, de esta crisis que hablábamos antes de una forma completamente distinta a la que se intentó salir por allá por el 2011, de los procesos de austeridad completos, despidos masivos, etcétera, etcétera. Ahora, gracias a los ERTE, la subida del sueldo monetario del SMI, etcétera, etcétera, pues ha habido, bajo mi punto de vista, una mejor salida de estos problemas. Bien. Profesor Ángel Luis, sí. ¿Son posibles? Hombre, Pedro Sánchez ya ha dicho que no está por la labor. No. Ayer hablaba también de esta cuestión. Pactos a la alemana entre el centro izquierda y el centro derecha, o sea, la izquierda y la derecha moderada, para evitar que formaciones poco edificantes. En España la lista más votada es una propuesta ridícula, es absurda. Es decir, primero porque es antidemocrática, y ahí estoy de acuerdo con Alberto. España no funciona así, el sistema democrático, el sistema electoral español no funciona así, no es presidencialista, y ya está, no funciona así. Y aparte que es mentira, o sea, es una falacia. Ayer hablaba, ayer hace 2 días, hablaba Pedro Sánchez de adelantar, no lo tenía muy claro, de adelantar las elecciones a diciembre del 23. A diciembre del 23. Adelantar, ¿no? Serían 4 años justos. Bueno, sí, pero es que antes había anunciado la posibilidad de saltar a febrero del 24. Pues no lo permite la Constitución. Ya, pero, bueno, claro, pero es que la Constitución, claro, pero es que la Constitución española, pues está la pobre. Bueno, la cuestión es que yo creo que es falso, es una mentira. Es decir, cuando lo decía Feijóo, pues, lo dice con año y medio de antelación, esperando a ver qué pasa con las encuestas. A él le están favoreciendo bastante las encuestas, siempre y cuando se ponga a bien con Vox. Esto está claro. Yo tengo clarísimo que llegado el momento de, ni lista más votada ni nada, llegado el momento de negociar con Vox para gobernar, sin ningún tipo de duda. O sea, lo que no te crees es que Feijóo lo vaya a cumplir. De ninguna de las maneras lo va a cumplir, es decir... Te pregunto tu opinión sobre la propuesta. O sea, esto lo explica estupendamente aquí este señor, Bruno, estos 2 señores, Bruce Bueno de Mesquita y Alistair Smith, en un libro que se titula El manual del dictador, no porque tenga nada que ver
Feijóo con nada que tenga que ver con dictador, ni por estilo, sino es un manual de política realista, ¿no? Lo importante es llegar, mantenerse y controlar el presupuesto, así de claro, para un político normal y corriente del mundo en el que vivimos. Llegar, mantenerse y controlar el presupuesto, o sea, el dinero. Feijóo, si ve que la única posibilidad de llegar al gobierno es negociar con Vox, lo va a hacer. Entre otras cosas, porque imaginemos que consigue convencer a todo el PSOE, lo que es una locura, es decir, pretender que va a convencer al PSOE de que el PSOE se abstenga. Al día siguiente, ¿qué hacen? Al día siguiente, cada día tienen que andar negociando con el PSOE, abstenciones por aquí, abstenciones por allá, tienen que andar negociando o sea, le dan la fuerza decisiva, que a lo mejor no la tenía, se la otorgan a Vox directamente. A partir de ese momento Vox es, si quieres que te votemos algo, nos das a cambio. Es mucho más fácil para el PP, y estoy hablando desde un punto de vista politológico, ¿eh? Yo no tengo partido en este país para votar. Ya lo digo así de claro, lo he dicho en alguna otra ocasión. Es mucho más fácil. Le das una vicepresidencia a Abascal y le das pues 2 o 3 ministerios, o segundones, a lo mejor un ministerio de bastante importancia y dos segundones. Todo depende de cuántos ministerios vaya a querer mantener. Si cumple las expectativas, reducirá el gobierno, y si no, pues a lo mejor pues también 20, 22 ministerios. Le das los metes en el gobierno, les pasas una nómina mensual, negocias con ellos en el Consejo de Ministros, votan contigo y 4 años de tranquilidad, gobernando tranquilamente, por supuesto con Vox. Y en el caso del PSOE lo mismo. Si el PSOE necesita a Unidas Podemos o a quien sea, lo hará igual, por supuesto, porque a lo que no está dispuesto ni el PSOE ni el PP, porque son 2 partidos políticos, es a estar dependiendo del contrario extremo para poder llevar a cabo una política en un gobierno. Por supuesto que va a negociar y por supuesto que va a integrar. Si yo fuese Pedro Sánchez, yo sé lo que haría ahora mismo. Ahora mismo sé lo que haría. Y si quieres te lo explico después. ¿Convocar elecciones? ¿Convocar elecciones? No, pero casi. Bueno, te emplazo al siguiente turno. Que hable Fernando. No, vamos a ver. La realidad es la que han planteado Alberto y el profesor Ángel Luis Rivas. La realidad y lo deseable, en este caso, difieren, o tampoco la propuesta de vamos a ver, es que el presidente del PP sería lo que más conviniera vamos a ver, a es nuestro que país. El sistema político español no te permite hacer ciertas cosas. Le demos o lo maquillemos de la manera que queramos. Es decir, tú para aprobar un presupuesto necesitas de 350 diputados la mayoría, que son 176. Si no tienes 176, tienes que buscar 176. Y no 176, tienes que tener cierto margen, 180 por si se pone enfermo uno y se equivoca al votar desde casa. Cierto margen. O por si hay tamaño. O por si hay... O más si es que no es. O más si es que no es. Y ya está. Contando con las abstenciones. Eso lo necesitamos en el sistema político que tenemos en España. Si mañana llega cualquier gobernante, cualquiera, de cualquier partido, da lo mismo, que saca más votos. Imagínate en Valdepeñas, pongamos ejemplo, ¿no? Y se hace una agrupación de electores de la barriada, la que sea, ¿no? Y se atomiza mucho el número de votos, el número de concejales, y gana en Valdepeñas un partido o una agrupación de electores con 6 concejales. Imagínate lo que se podría dar para gobernar este pueblo. Es decir, la lista más vota, sí, vale, un alcalde con 6 concejales. ¿Y quién aprueba los presupuestos? Y si no aprobamos presupuestos, ¿qué acciones vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Es decir, el sistema político español no te permite esas cosas. O sea, no es una cuestión de lo que deseásemos o no deseásemos. Si tuviésemos elección de circunscripción única, hablaríamos de diferente manera. Pero aquí te representamos en la Cámara por provincias y en el Parlamento está tal cual hecho por población, provincia y población. Y si lo tenemos así, no lo cambiamos, va a ser imposible que sea la lista más votada. Entonces, ¿cuál ha sido el mensaje subliminal, oculto o de fondo que ha querido lanzar? Yo entiendo, Feijóo no lo sé porque habría que estar idea en la cabeza de quien lo dacta. Yo entiendo. No ha estado en la toma de posesión de. Entiendo que lo lógico que plantea es decir, bueno, el que más votos saque, déjalo gobernar y pactaremos presupuestos los 2 partidos mayoritarios. Porque es que si no es imposible, porque si no volveríamos a caer en las mismas manos de los minoritarios y posiblemente, como bien dice, con más fuerza de petición que estando dentro del gobierno. Es decir,
si analizamos en muchos aspectos, cuando tú metes a un grupo pequeño dentro del gobierno, muchos de ellos son cine mudo. ¿Lo neutralizas? Cine mudo real. Claro. Es decir, una vez que ya está, pues dice, no, es que el gobierno te lleva sobre esto. No, no, si tú sigues opinando lo mismo, plantéalo. Y si no lo ganas, pues sigue planteándolo. Y con una minoría puede hacer de ganar una situación. Lo que pasa es que no se producen porque cuando entra en el gobierno pasa a ser staff de gobierno. Y además piensas como piensa la mayoría. Esa es la realidad que tenemos en España. Nos guste más o nos guste menos, deseásemos que fuese realista más o menos, pero la realidad política no te va a dejar de que no hagas eso, porque es imposible luego gobernar al día siguiente. Imposible. ¿Al día siguiente qué haces? Le demos las vueltas que le demos. ¿Negocias todos los días? Yo creo que una de las palabras de Feijóo, lo que está hablando, comentando, diciendo sobre esto, también es un claro mensaje europeísta, por así decirlo, porque se tiene que separarse a nivel europeo de los extremismos de Vox. Yo creo que no, ¿eh? Y es una cuestión que eso se ha podido ver o que hemos... Yo creo que no, porque Hungría y Polonia, fíjate cómo están gobernados, no hay problema. Es decir, yo creo que no creo, bueno, que no haya problema. Si en Castilla y León Mañueco no hubiera estado obligado a pactar con Vox, a Núñez Feijóo si le hubiese ocurrido esta idea. Pues no lo sé, habría que estar en cabeza de él. Claramente no. Hay que estar en Además, es que es una... falta año y medio, Claro. Es mucho Para tiempo, saber, son para muchas saber cosas. lo que va a ocurrir. Pueden aparecer muchos pufos de Hacienda, pueden Claro. aparecer escándalos, pueden Mira, aparecer vamos a ver, Pero si es que muchas tener cosas. en cuenta que Vamos a ver. en Andalucía, en Murcia y en la Comunidad de Madrid ya está gobernando el PP con Vox. No está gobernando en coalición, pero está gobernando Con el apoyo en externo, minoría. Sí, pero dice- Entonces, tampoco pero eso también es tirar mucho. Sí, pero tampoco se ha hundido esa comunidad autónoma. Es decir, que aquí cuando entra a gobernar un grupo pequeño, parece que se va a hundir porque ha entrado un grupo político de cierta tendencia política. Tampoco está pequeño. En La 2010, tercera fuerza política. Sí, pero que no se ha hundido. Sí, ¿qué es? Quiero decir que no se ha hundido. Es decir, vamos a ver. Aquí todos nos acordamos de cuando ganó las elecciones el actual presidente, Pedro Sánchez, dijo que le quitaba el sueño, vamos, que no pactaría jamás con Unidas Podemos. Joder, lo que poco cambió, tardó en cambiar el aspecto, ¿no? Tampoco se hundió el país. Porque si no gobernamos. Claro, porque si no, no se gobierna. Es decir, desgraciadamente es así. Y en Castilla y León, el políticamente difunto Pablo Casado lo dijo claramente. Nada de gobernar con Vox, si hace falta nuevas elecciones. Y eso no fue el enfrentamiento con Ayuso, esos son anecdotitas, que si se lleva mal con alguien. La cuestión es que ocurre, vamos a ver, la cuestión es que si yo creo que no soy, se junta, yo creo que no soy dudoso políticamente. Sí que lo es. Pero ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Es decir, yo creo que no podemos menospreciar de la manera que estamos menospreciando a la gente que vota a un partido político como es Vox. Eso por supuesto. Y aquí parece ser que cuando la gente vota a Vox y Vox es un apestado, ¿no? Pues si hay 5 millones de votantes de Vox, será por algo. Y llega un momento que a lo mejor lo que tienen que analizar tanto el Partido Popular como el PSOE es por qué se produce eso. Porque a lo mejor el crecimiento de Vox, gran parte de culpa la tiene tanto el Partido Popular como las políticas aplicadas por el PSOE. Es decir, que no echemos toda la culpa a lo otro, ¿eh? Es decir, que 5 millones de votantes españoles entiendo que no hay que menospreciarlos y también entiendo de que es una masa tan sumamente fuerte como para estar diciendo no, es que es imposible, no, mire usted, 5 millones de españoles es un porcentaje elevadísimo. En Francia en los años 80, cuando el candidato de la extrema derecha unívoca sin ningún tipo de dudas, extrema derechísima, petenista, Jean-Marie Le Pen, el padre de Marie, se fue en París, se fue a la banlieue, donde todo el mundo votaba al Partido Comunista francés desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde la liberación, todo el mundo votaba al Partido Comunista francés. Y todo el mundo no, pero bueno, la mayor parte. Y todos terminaban votando al Frente Nacional. La inmensa mayoría de la gente que votaba al Partido Comunista terminaban en el Frente Nacional, porque supo hacer un discurso populista, un discurso nacionalista, un discurso dirigido a gente con una desideologización clara, que lo único que querían eran líderes fuertes. Claro, y aquí está pasando lo mismo, líderes fuertes, líderes carismáticos. Creo que en España puede llegar a pasar, si no se hace bien tanto, vuelvo a reiterar, tanto por el Partido Popular como por el PSOE, si no se hace bien, que nos ocurra lo que está ocurriendo a Francia.
que los dos Se queden grandes en un partidos, 10%. los dos grandes partidos lleguen a la mínima expresión. Sí, sí. Como no lo hagan bien, porque la gente, sobre todo la gente joven que viene atrás, que no está tan Ideologizada, ¿no? y efectivamente, pues va a llegar un momento para decir, mire usted, el mensaje de este, o el mensaje de este otro, Para bien del o otro, para mal, ¿eh? para bien o para mal, llega a Están ser eso. centrifugando el Es decir, el voto. como no lo hagan bien, y yo creo que hay que aplicar políticas de Estado, y las políticas de Estado las tienen que hacer los dos grandes partidos, y en el momento que eso no se haga, el tema se va a abrir mucho más. Hay quizás el error, digo a nivel general y a nivel de esta misma mesa, es poner el foco en Vox, que como bien has dicho son 5 millones de votantes y es la tercera fuerza política del país, y se esté obviando formaciones que personalmente, yo sí lo confieso, a mí me dan alergia, como Bildu. Quienes tenemos un poco de memoria sabemos qué es Lo que y ha qué, sido, y qué lo es que ha y sido, qué representa efectivamente. esa fuerza política. Dicho lo cual, y sin perjuicio de lo que desees manifestar, Alberto, yo voy a aprovechar, antes de pasar al último tema de la noche, a preguntarte, claro, el año que viene hay elecciones. Izquierda Unida, que hasta el momento se ha mantenido como Izquierda Unida, ¿va a pasar a ser Unidas Podemos en Valdepeñas en 2023? A priori no. De momento nosotros no tenemos ningún tipo de orden de arriba y de momento vamos a mantener nuestra autoridad, tenemos nuestra asamblea completamente adecuada, que no hacemos reuniones, tenemos nuestras coordinadoras y seguimos nuestros órganos de gobierno como hemos seguido hasta estos últimos 3 años y como vamos a seguir. El próximo viernes tenemos una asamblea en la que vamos a estar precisamente hablando sobre unos temas ya un poquito más centrados en elecciones. Ya hemos visto cómo los movimientos del Partido Socialista aquí en Valdepeñas ya se han estado viendo, ya hay pululando por ahí algunas encuestas que están haciendo los del PSOE y bueno, pues nosotros también tendremos que movernos, pero de momento no tenemos ninguna orden, porque si lo hiciésemos, si tuviésemos que hacerlo sería por orden de arriba. Oye, ¿me permites una pregunta? No, Mínima. No, mínima. ¿Y qué son los órdenes de arriba? No, yo creo que es mucho más simple. Si se va Yolanda, ¿vais a iros con ella o porque ella es de Izquierda Unida o cómo vais a pintar eso? ¿Por qué se va a ir Yolanda al PSOE? ¿Por qué? No, yo no digo que se va a ir al PSOE. Si crea una se ve consigo misma, un espacio nuevo. Nosotros la Asamblea de Valdepeñas vamos a hacer lo que la Asamblea de Valdepeñas diga. Tendremos nuestro debate, hablaremos y lo que salga de eso, como somos unos órganos completamente independientes, pues haremos lo que diga la Asamblea. Yo no voy a tomar absolutamente ningún tipo de decisión, aunque sea el coordinador. Yo tendré mi punto de vista personal que los pondré, pero si no hay una mayoría de personas en las que digan que hay que hacer una cosa u otra, no se hace ningún movimiento. Y yo no voy a permitir que ninguna fuerza externa nos... No decía por absorción de una, sino sí, lo entiendo, de Yolanda, entiendo, es decir, si Yolanda cómo va a hacer, vamos, no sé cómo lo denominó, no me acuerdo. Un espacio. No, un frente amplio. Ahora el Sánchez habló de el espacio de Yolanda. De Yolanda Díaz. Es decir, si vais a seguir el espacio de Yolanda Díaz o vais a seguir siendo Izquierda Unida, independientemente de lo que haga la cabeza. Repito, lo que determinemos en la Asamblea. No vamos a hacer ningún movimiento. ¿Cuál sería tu propuesta? No lo sé. Estos son hipótesis muy lejanas que se llevan hablando, se llevan escuchando, pero de momento no hay ningún paso. Cuando lleguemos a esos ríos, cruzaremos esos puentes. De momento no vamos a centrarnos ahora mismo en lo que nos tenemos que centrar, que es la labor de fiscalización del gobierno de Valdepeñas que estamos haciendo y que seguiremos haciendo, y nuestras actividades como asamblea. Últimos minutos para un asunto local de alcance de cierta trascendencia, de trascendencia plena, porque el servicio de ayuda a domicilio, que lleva funcionando décadas en nuestra población, pues sufre una situación, una coyuntura bastante difícil de explicar. En torno entre 30 y 40 trabajadoras auxiliares de ayuda a domicilio que prestan un servicio público en manos de una empresa concesionaria, pues tienen reivindicaciones de corte salarial y anteriormente de seguridad relacionadas con la pandemia que les llevan ahora a plantear a partir, creo que después del día 26, una huelga. Ellas ya se manifestaron, ya los estamos viendo en pantalla, y vengo, bueno, pues a proponer a la mesa, primero, la gravedad de la situación, de que personas que desempeñan un servicio público, un servicio concertado por la comunidad autónoma, en este caso con el Ayuntamiento de Valdepeñas y con otros de la provincia,
bajo distintas empresas, pues estén en una situación laboral un poco caótica y un poco precaria. Y en segundo lugar, pues la situación de los usuarios. Estamos hablando también de en torno a 180 familias, 180 personas mayores, 180 personas dependientes, pues que están de manera indirecta padeciendo los rigores de esta situación anómala de este colectivo laboral. Y de nuevo me vais a permitir que alguien que está en el ayuntamiento pues manifieste su postura, porque Izquierda Unida ya se ha alineado con estas trabajadoras, como lo ha hecho el equipo de gobierno y como lo ha hecho la totalidad de los grupos políticos. Sí, bueno, nosotros vamos desde el minuto 1 que nos cuentan las trabajadoras del SAD su situación, que es una situación bastante lamentable desde hace muchos años, pues nosotros hemos intentado apoyarlas en todo lo que hemos podido. Estuvimos con ellas en las concentraciones que hacían en el ayuntamiento durante una semana de 9 a 10 de la mañana, estuvimos con ellas acompañándolas y claro, ellas lo que estaban pidiendo en esos momentos eran una negociación adecuada con la patronal, porque son al fin y al cabo los que dependen sus condiciones laborales de ellas. Y es que la patronal se ha levantado, no es que no quieren negociar, es que ellas piden un aumento salarial que no está para echarse las manos a la cabeza. Y en ningún caso esta patronal de servicio de atención a domicilio, pero de toda la provincia de Ciudad Real, que no solo estamos hablando de Ferrovial. Que son las que hablamos de Ferrovial, no estamos hablando de la empresa de la esquina de al lado. Sí, Ferrovial. No, Ferrovial, una empresa con millones y millones de beneficios y que se presenta precisamente a estos pliegos de condiciones que hacen distintos ayuntamientos porque saben que sacan muchos beneficios. ¿Los beneficios de dónde salen? De la calidad de la trabajadora, de los sueldos de las trabajadoras, de los pliegos de condiciones en sí. Al fin y al cabo, en el momento en el que una empresa entra a hacer un servicio público, esa empresa va a coger beneficios. Bien, por ir abreviando, ¿es de recibo que personas que desempeñan un servicio público estén en estas condiciones? No. Ya está. Es que es una trivialidad, quiero decir, si se trata de que hay unas malas condiciones de trabajo, unas malas condiciones laborales constatadas, hay que juntarse con esta gente y negociar hasta el final. Es que es una trivialidad, es obvio. Si encima, además, pues toda la corporación municipal está de acuerdo, a mí me parece que no hay mucho más que decir. Pero es que la corporación municipal han sido los que han decidido externalizar este servicio. Es que lo que yo iba a comentar. Entonces, en el momento en el que tú decides de externalizar, que a ellos les gusta decir mucho externalizar, pero es que es una privatización de un servicio. Sí, la externalización no es una privatización. Es una privatización. La externalización es un eufemismo, al fin y al cabo. No. Y el hecho de que es un término técnico que no tiene nada que ver con la privatización. Al final, en el momento en el que una empresa, que además tiene diversos contratos, hay 2 trabajadores que están por parte del ayuntamiento y otras muchas trabajadoras que están por parte de la empresa. O sea, que es que lo que dice Jesús Martín de que no se puede contratar directamente a las trabajadoras para que hagan este servicio, es falso. Vamos a ver, yo creo que... Si dice eso es falso. Claro, evidentemente. Pero no eso es evidente. Eso es evidente. Pero yo creo que, en este caso, yo creo que nadie se va a poner en contra de los trabajadores, sino todo lo contrario, ¿no? A favor de ellos, porque creo que lo que están pidiendo es algo lógico. Es algo que, bueno, que yo creo no admite discusión. Yo creo que no admite discusión. Pero creo que la administración pública, en este caso el ayuntamiento, lo que tiene que hacer es un pliego en condiciones para que eso no ocurra. Sí, por supuesto. Es decir, este tema se corrige si en el siguiente pliego, porque este evidentemente no se va a poder corregir puesto que ya está concedido, en el siguiente pliego sí se hagan ese tipo de correcciones para que esto no llegue a darse. Es decir, no lo sé ahora mismo en cuánto está valorada la hora de servicio o condiciones que hay que pedirle. Pero si tú en el pliego de condiciones le matizas cómo tienen que cobrar los trabajadores de la empresa, porque tú le estás pagando en definitiva a la empresa, pues parte de ese problema se corrige. Si me permite, Fernando, sí, cómo no. Comentarte que este nuevo pliego fue en 2020, pero antes la concesionaria ya era Ferrovial. Y esta concesionaria tenía deudas a muchas trabajadoras de hasta 400 euros por impagos. Y aún así se decidió seguir eligiendo a esta concesionaria. ¿Por qué? Porque económicamente te dan un mejor precio en los ayuntamientos. En el momento en el que tú haces un pliego de contratación en el que le das mucho más valor a la parte económica que a la parte técnica,
pasa lo que pasa. Claro. Este tipo de cosas. Claro, por eso quiero decir que ese tipo de cosas hay que corregirlas, porque si no vamos a tener este problema continuo. Y lo estamos teniendo. Lo estamos teniendo con los pliegos de condiciones del Ayuntamiento de llega un momento que no tiene que... Hay ciertos servicios que no pueden ser rentables. Y si tenemos en cabeza... Claro. Al 100% por la administración. Bueno, eso claro. no lo sé yo, pero bueno. No, hay ciertos que no son rentables. Es decir, Bueno, la ayuda a domicilio tú lo vas a dar a gente que no tiene capacidad en gran medida de pagar parte. Otra parte sí lo va a poder pagar, pero otra parte no lo va a poder pagar. Y en eso sí que comparto con Alberto la redistribución de los impuestos. Es decir, nosotros ya que pagamos impuestos municipales y el servicio municipal, bueno, pues mire usted, vamos a fijar para que los trabajadores de este sentido estén externalizados o no, vamos a dejarlo en que estén o no, da lo mismo. Tienen que tener un salario digno y tienen que tener unas horas laborales dignas. Efectivamente. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Con un pliego en condiciones. En condiciones, ya está, si no hay que darle más. Es que mucha cantidad económica de este servicio se paga a través de la Diputación y de la Junta, y Con más ayudas, del dinero de la Junta. Y más también del dinero de los usuarios, y luego el Ayuntamiento, que también pone un poco. Pero el Ayuntamiento es el que menos pone. Entonces, claro, pero el pliego de condiciones lo tiene que elegir el Ayuntamiento, y tiene que ser el Ayuntamiento que elige esa concesionaria. Es lo que estábamos hablando con el tema de los pliegos. Luego hemos tenido problemas, por ejemplo, una idea que tuvo el Ayuntamiento magnífica en la pandemia, que era el tema del marketplace. Al final el marketplace no se ha podido llevar a cabo, o no se está llevando a cabo, porque dieron una concesionaria a una empresa basándose prácticamente en el pliego técnico, en el pliego económico, y muy poco en el pliego técnico. ¿Qué pasó? Que a los 6 meses se tuvo que echar para atrás por incumplimiento, y por deficiencia en este servicio. La administración tiene que saber valorar lo que son bajadas temerarias. Bajas temerarias, sí. Tiene que tener muy bien valorado, ¿no? Y hay a veces que no están en el límite de bajas temerarias, pero lo rayan. Pero son empresas que están día tras día presentándose en esto. Se saben todos los mecanismos. Se saben todos los mecanismos. Hay un detalle, y ahí es donde vamos, y quizá hay la laguna que nos falte por cubrir. Hay que ver qué tipo de pliego puede un ayuntamiento sacar para ajustarse a la ley de contrato de la administración pública. Pero vamos a ver, no lo sé ahora mismo, no lo sé cómo están. Pero si tú fijas a trabajador por el ayuntamiento, por ponerte un ejemplo, 8 euros hora, por poner un ejemplo, ¿no? En 8 euros hora tú sabes que el trabajador va a tener que ganar 8 euros hora. ¿Quién lo sufraga eso? Parte sufraga la Diputación, parte va a sufragar el usuario y parte la comunidad autónoma. Luego el trabajador como mínimo va a ganar 8 euros. ¿Qué va a hacer la empresa? Bueno, pues no lo sé, pero tú fija eso. Es lo mismo que el ayuntamiento fija las tasas de zona azul. Tú la tasa de zona azul fijas lo que vale regular la multa, lo que vale la multa y el periodo, porque eso lo hace el ayuntamiento. El parque municipal, lo que cobras por hora, y la empresa opta o no opta. Ahí está el beneficio. Pues lo mismo tiene que hacer con esto. Sería mucho más fácil municipalizar el servicio. Pero sería sostenible, en términos económicos, para un ayuntamiento soportar este y otros servicios que se escapan a sus competencias directas. Por supuesto. Al igual que en muchos otros pueblos o otras localidades, este servicio está municipalizado. Al igual que el servicio de limpieza, al igual que el servicio de limpieza de edificios, de limpieza viaria. O sea, pero el servicio de ayuda a domicilio. Cabezarrubias, por ejemplo, tiene un servicio de domicilio. Cabezarrubias del Puerto. Sí. ¿Cuántos cientos de habitantes tiene? Unos 500. ¿Cuántos usuarios? Pues no sé, entre 10 o 12, no lo sé. ¿Es extrapolable a 31.000? Sí, se podría extrapolar perfectamente. Se podría extrapolar perfectamente. Hay servicios que, de hecho, servicios, hay que reconocer, servicios que están municipalizados hace 25 años y que hubo que dejarlos porque eran imposible el mantenimiento. Eran imposible el mantenerlos. Es decir, no es posible, sube los impuestos y ya está. Claro, bueno, si vamos esquilmando los bolsillos de los ciudadanos en vía impositiva, sí. Es decir, es prácticamente imposible. Vamos a poner ahí el punto final, no sin antes de dejar paso al epílogo del profesor Ángel Luis Rivas al lado. Sí, es una pena porque no he podido decir qué haría broche final. Si yo fuese Pedro Sánchez. No he podido decirlo. Oye, no. El epílogo puede ser suscrito con tu propio copyright. Bueno, voy muy rápido, muy rápido. No lo hagas a ver si vamos a tener que decir algo. Seguro que sí, lo que pasa es que no te voy a dejar yo. Te voy a aplicar el principio básico de Don Vito Corleone. Antes de que nos y no vas a decir nada. A ver, si yo fuera Sánchez, vamos, muy rápido, yo daría un golpe de mano. Haría una crisis de gobierno radical. Fuera todos
los de Unidos Podemos, todos los de Unidos Podemos, fuera todos. Que no Disolvería, voy a poder dar el derecho a réplica. mejor, Ya le has dicho que no nos va a dejar hablar. disolvería sus ministerios, reconduciría los presupuestos a los ministerios que quedasen, bajaría radicalmente los impuestos, le haría a Yolanda Díaz una oferta que no pueda rechazar, y las consecuencias serían la recuperación del liderazgo y la autoridad, recuperación de votos de la izquierda natural, por ejemplo, los votos del PSOE, que se han ido a Unidas Podemos e incluso al PP, por ejemplo, en Madrid, para Ayuso, recuperaría los apoyos de los varones y conseguiría una amplia mayoría suficiente. Le sumo la amenaza propagandística de PP más Vox y un gobierno tranquilo, 4 u 8 añitos. Y ya está, y como no hay tiempo para la réplica, pues leo directamente lo que... Sí, pero para diluir. Venga. Para diluir, venga. Bueno, vamos a ver, pues voy a leer, es una cosa muy breve que voy a leer de este libro estupendo de Michael Ignatieff. Este señor es un historiador, politólogo, que fue candidato del Partido Liberal a la presidencia del Canadá en su día, hace unos cuantos años ya. Su libro Fuego y cenizas, éxito y fracaso en la política, y también de nuevo la cuestión Corleone. Dice: lo que aprendes de tus propios errores es que la política es un juego con las palabras, pero no es el Scrabble. Nadie que entra en política por primera vez está preparado para este nivel de enemistad. Cada palabra que pronuncias se convierte en una oportunidad para que tus adversarios contraataquen. Es inevitable que te lo tomes como algo personal, y este es tu primer error. Debes aprender lo que hace tiempo que saben los que llevan ahí toda la vida, con el conocimiento que dan los años de experiencia. Nunca es algo personal, son los negocios. Y esto es la política. Muchas gracias. Amén. Le vamos a emplazar, supongo que no se ha herido ninguna susceptibilidad. No. Bien. Les vamos a emplazar dentro de 7 días para volver a reunir esta mesa de tertulia y de debate, para repasar los asuntos que de aquí a 7 días pues estén en el escenario de la actualidad, en lo más próximo y en lo general. Y esperemos que ese escenario sea algo más propicio y menos penoso y dramático que el actual. Hasta entonces, como siempre, un fuerte abrazo.